Los vecinos se rieron de su casita, pero cuando entraron, todos se quedaron boquiabiertos. Bienvenidos a Sentimientos Encontrados. Hoy les traigo la historia de una familia que sufrió la pérdida de su casa debido a un incendio, pero al igual que ellos, vecinos suyos perdieron su casa, llevándose así una cuadra entera aquel devastador incendio. El gobierno les ofreció unos lotes a un precio accesible para que así pudieran reubicarse. La familia de Jaime decidió comprar uno de esos lotes, pero sus vecinos compraron de 2 a más, ya que los lotes eran muy pequeños. Siendo así que los vecinos se burlaron por ser la casa más pequeñita, sin imaginarse un día que ingresaron, quedarían boquiabiertos al ver todo el interior de esta casa. Jaime con su esposa y sus hijos vivían en la ciudad de Jaén. Son una familia muy unida, pues tienen unos hijos muy responsables y educados. No se relacionan mucho con sus vecinos, ya que son un poco reservados en algunos asuntos y preferían no comentar ni estar entre chismes, pero sí llevaban una buena relación con todos. Compartían momentos de celebración y fechas importantes juntos, formando así un gran equipo. Una tarde, los hijos de Jaime salieron a jugar con sus amiguitos, mientras Jaime salió a trabajar, dejando a su esposa en casa haciendo los quehaceres. Al regresar Jaime a casa del trabajo, estaba caminando de lo más tranquilo, pateando algunas que otras piedras por el camino y sin ningún apuro. Al estar cerca de su vivienda un poco más adelante, a 2 casas de su lote, se encontraba mucha gente reunida en la calle. No sabía qué pasaba ni por qué, pero notó una situación de desconcierto. Y a medida que se iba acercando comenzó a sentir un olor fuerte, tal vez nauseabundo en el aire. De pronto, una sirena muy fuerte invadió el ambiente. Pasó a toda marcha un camión rojo. ¿Serían bomberos?, se preguntaban los vecinos, pero al confirmar que sí eran, llegaron a auxiliar la zona. En la esquina se detuvieron y sus integrantes bajaron corriendo, cargados con equipos e intentando portar unas grandes mangueras. Realmente era un incendio en la vía pública. Una de las casas de su cuadra se estaba incendiando y los vecinos, muy asustados, no sabían qué hacer. Trataban de sacar algunas de sus cosas, pero el fuego iba avanzando y fue así que todos huyeron muy asustados. Pero todo pasó. Los bomberos arriesgaron sus vidas y lograron apagar el incendio, pero se había perdido la mayoría de las pertenencias de todas estas familias. Los bomberos informaron que no se podía hacer nada, ya que todo se lo había llevado el fuego. Les dijeron que tratarían de tomar medidas para ver qué podrían rescatar, ya que el fuego se había extendido y no sabían aún hasta qué magnitud había llegado. La familia de Jaime, al igual que otras de su vecindario, se encontraban muy tristes y apenados. Comenzaron a pedir ayuda de alguna forma para ser escuchados por la prensa, para que supieran que el acontecimiento los había dejado sin nada. Querían de alguna u otra forma ver que se recuperaran todo lo que habían perdido. Jaime, junto a sus vecinos, comenzaron a llamar a la prensa para que hicieran noticia de cómo estaban viviendo y que por favor el Estado pudiera ayudarlos a levantarse y les diera alguna solución para que salieran de esto, lo cual se volvió una noticia oficial luego de un tiempo, y algunos grupos sociales se manifestaron y brindaron su apoyo. Fue así como los vecinos y la familia de Jaime recibieron algunas cosas, ayuda por parte de las personas que eran muy caritativas y que recolectaron donaciones y llevaron así en un camión grande algunos víveres y prendas para que se sostuvieran por algunos días mientras se reponía el daño que había causado el fuego. No obstante, el gobierno llegó a saber sobre el acontecimiento que ocurrió, ya que se volvió noticia pública y no dejarían pasar por alto esto. Es así que no dudaron en tomar medidas sobre ello, dándoles así como opción rematar unos lotes a un precio muy cómodo para que todas estas familias que sufrieron la pérdida de sus casas pudieran también llegar a tener un nuevo hogar. Además, el gobierno se comprometió a hacerles la llegada pronta de víveres y ropa. Al escuchar la oferta, Jaime con su familia, al igual que todos sus vecinos, no dudaron en comprar. Es así que Jaime se compró un lote, solo uno,
pues decía que era suficiente y que se enfocaría más en implementarlo y ver en todos los gastos que se vendrían sin antes haberla visto por dentro. Todos los vecinos de Jaime se compraron 2 lotes, ya que se percataron que era un muy pequeño terreno y no alcanzaría el espacio porque son de familias numerosas y les convendría entre 2 o más. Pero de pronto los vecinos se dieron cuenta de que el único que compró solo un lote era Jaime, y no tendrían por qué si su familia era numerosa, pues su esposa y sus hijos eran varios. Jaime, al recibir su lote, se sorprendió mucho porque era demasiado pequeño. Le comentó a su esposa si estaban pensando en ir a comprar uno más, pero al recorrer la casa se dieron cuenta de que su lote tenía una entrada hacia abajo y descubrió un espacio muy amplio donde podría ubicar sus cosas, al igual que las de sus hijos, para que ellos estuvieran estudiando, rodeados de pura paz y tranquilidad. Al pasar los días, los vecinos llegaron a implementar sus casas, pero veían que la casa de Jaime era la menos agraciada, tomándolo así como burla. Cada vez que se cruzaban con Jaime o su esposa, le decían que tan pobre era su casa que no alcanzaba ni siquiera para arreglarla, pero ellas hacían oídos sordos. Por una mañana, la junta directiva de la zona informó de una reunión a todos los vecinos, los cuales asistieron para informar ciertos puntos de la implementación de su zona. Al finalizar la reunión, algunos de los vecinos de Jaime se burlaron de él por su lote, pues era el más pequeño y el menos agraciado. Fue ahí cuando de pronto Jaime les dijo que no juzgaran, pues él había decidido comprar un solo lote, y si fue así, es porque no quería gastar más de lo debido, ya que se enfocaría más en implementar su casa por dentro y en ver los gastos de sus hijos, que estaban aún pequeños. Pero las críticas eran tantas que llegó un punto en el que Jaime les dijo a sus vecinos que si tanto juzgaban, los invitaba a entrar para enseñarles su casa, pues con mucho gusto eran bienvenidos a observar. Los vecinos no sabían qué decir cuando Jaime aquella vez les dijo eso, ya que lo tomaban como una burla el que Jaime les enseñara su casa, pero sin pensarlo y por curiosidad, aceptaron ir a su casa para ver cómo era esta y qué tan cómodo podría resultar vivir en un lugar tan pequeño. Jaime los llevó a conocer su casa, les dijo que pasaran, pues les mostraría todo. Los vecinos ingresaron y comenzaron a murmurar unos y otros, diciendo que no tenían nada, que habían ido en vano. Es así que Jaime les dijo: aquí está mi sala, poco amoblada, pero con algunos arreglos. Es ahí cuando de pronto uno de los vecinos se dio con la sorpresa de que había una puerta hacia abajo y le preguntó ¿qué había tras esa puerta? Jaime respondió: ahora les mostraré por completo mi hogar. Abrió esa puerta e hizo que todos ingresaran. Los vecinos se sorprendieron mucho, pues no pensaron que su casa era subterránea y que tendría un espacio mucho más amplio y mejor distribuido que incluso el de todos los demás vecinos. Jaime, muy generoso y educado, les invitó a comer y les dijo que no habría ningún problema por cómo se burlaron y menospreciaron su casa, pues él los disculpaba. Los vecinos, muy sorprendidos, no sabían qué decir, hasta que uno de ellos le pidió disculpas porque no sabía en realidad cómo era su casa y había juzgado muy mal. Pensaron que todo habría sido por apariencia, pues por fuera su casa realmente era pequeña. Jaime, muy conmovido con las palabras de su vecino, le dijo que no se preocupara, que todos cometemos errores y que a veces solemos juzgar mal. Esto nos juega a veces una mala pasada porque no sabemos cómo en realidad son las cosas, pero es en base a esto que debemos aprender, que debemos estar siempre unidos como familia, pues todos compartimos un mismo entorno. Y en el caso de ellos, no solo eran vecinos, sino que también habían salido de un penoso accidente que los había dejado muy mal a todos ellos, al dejarlos sin nada, pues lo habían perdido todo en aquel incendio. Por tanto, en lugar de echarse malas vibras
y malos comentarios y tratar de herirse los unos a los otros, lo mejor que debían hacer era poder darse la mano para salir adelante. Al pasar el tiempo, Jaime junto a su familia al lado de sus vecinos llegaron a recuperar la mayoría de sus pertenencias y comenzaron así a realizar actividades quincenales para poder tener algunos ingresos para los gastos de las casas de toda esa pequeña comunidad. La discriminación directa, basada en criterios explícitos, se suma a la discriminación de hecho o invisible, la cual genera las mismas consecuencias pero sin expresar el criterio que propicia la discriminación. Se trata de aquellas distinciones que imponen privilegios a ciertos grupos e inversamente ignoran o dañan los derechos y oportunidades de otros. No olvides compartir esta historia para que este mensaje llegue a más personas. Si esta historia te gustó, no olvides dejarnos un me gusta. Yo soy María José Cisneros y nos vemos en el próximo video por tu canal de siempre, Sentimientos Encontrados.